la gente predica bautizar a los niños. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Que deben honrar a un hombre como un papa, como un pastor, como un líder. Que deben pagar diezmos, que deben comer carne de cerdo, otro tipo de carne, que deben dejar de comer sangre. Yo he escuchado mucho de eso, que cuando salgo a repartir un folletico, la gente entonces me dice eso. Y me hacen las preguntas: ¿es verdad que no se puede comer carne de cerdo? ¿Es verdad que yo debo pagar diezmos? ¿Es verdad que sí? Que, por ejemplo, preguntan: ¿dónde ustedes se reúnen hacen milagros? Cosas como esas. Porque la gente inclusive está siendo guiada por el engaño, porque la gente inclusive está pensando de que lo más importante es hacer milagros, pagar diezmos. Está engañada, y por eso la gente está siendo llevada por personas, por obreros fraudulentos. Entonces, también dice Cristo ahí que esta gente invalidaba los mandamientos cuando enseñaban estas cosas. Llevar la contraria, muchas veces he escuchado esa frase, no sé si la hemos escuchado. La contraria es cuando en un matrimonio, en un grupo familiar, se dice algo para mejorar, se da un consejo, pero la persona, por eso la gente dice también que invalidéis los mandamientos de Dios, invalidéis los mandamientos de Cristo. Le decía a estos hombres hipócritas, a estos judíos, a estos fariseos. Y en 1 Timoteo 1:4, quiero que vayamos ahí nuevamente. Primero, ¿cómo te quedas en Éfeso? Dice el apóstol Pablo: como te rogué que te quedases en Éfeso, dice para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y ya antes del versículo 4 dice: ni presten atención a fábulas. Esta gente está prestando atención a las fábulas, cosas que en ese tiempo se hablaban, como dice ahí en este mismo libro, o cosas como también el apóstol Pablo habla allí en el libro de los Colosenses, a los hermanos en Colosa, que les decía hasta el problema. Allí vamos a ir a Colosenses, capítulo 2, versículo 8, mire lo que dice allí. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice ahí: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Estas cosas están en este primer siglo, estas cosas están ahora también. El hombre, ¿pero qué ha escuchado usted? Yo he escuchado que una vez, bueno, ¿y la oración de fe qué es eso? Que no es necesario estar en una iglesia solo con hacer obras de caridad e ir a cualquiera que tengas bien es suficiente para la salvación. Yo he escuchado muchas veces esas palabras, frases, y sigo escuchándolas cuando salgo por ahí a evangelizar, y sigo escuchando de muchas personas. ¿Por qué? Porque entonces hay mucha gente que está creyendo el engaño, porque entonces está faltando más obreros que prediquemos a la mies. Mucha mies engañada. Necesitamos ir a predicar cada vez más a Cristo, a las personas, para que conozcan cómo salir del engaño, cómo se salvas. Y pues eso es lo que nos dice Cristo, porque hemos recibido las palabras de Cristo, que Cristo recibe del Padre, nosotros la hemos recibido también. Vemos muchos tipos de oración también, de dioses, pero ¿quién diseñó esto? Por ejemplo, la oración de problemas físicos, económicos, y allí es donde vemos cientos y cientos de grupos ofreciéndoles una ayuda, pero con sus condiciones, directrices, dándose a un hombre o varios líderes humanos. Vemos por qué Satanás ha creado estos grupos para ofrecerle al hombre o mujer lo que necesita emocionalmente, físicamente, económicamente, y vemos el engaño del setarismo. Satanás siempre ofrece esto, el setarismo siempre ofrece esto, que te ayuda si necesitas dinero, que te ayuda si tienes algún enfermo, que te ayuda en tu parte emocional. Y siempre vemos que inclusive las personas pues van buscando eso, por las necesidades que hay en el cuerpo, las necesidades que hay en la vida. Pero ¿por qué no buscar a Cristo? ¿Por qué no la salvación? Vemos entonces Satanás cómo utiliza todas estas cosas. Y ahí vemos de que las emociones, problemas emocionales, pero no ocupados en solucionar el problema espiritual. No ocupados en solucionar el problema no ocupados en solucionar el problema
de la vida eterna, que puede ser en el cielo, si quieren, si queremos, o también puede ser en el infierno, si no hacemos lo que Dios nos dice, si seguimos escuchando, si siguen escuchando lo que el mundo, lo que el hombre ofrece. Entonces, ¿por qué es tan importante predicar a Cristo? ¿Por qué es tan importante más fuertemente que el Cristo, hermanos y hermanas, que salgamos a predicar a Cristo en las calles, con nuestros vecinos, nuestros familiares, a los sectarios inclusive? Hablarle más a Cristo es porque el mundo está engañando y sigue engañando, porque Satanás utiliza el sectarismo y el hombre está guiando por un punto diferente, se está guiando por esa puerta ancha y no está entrando por la puerta estrecha, o no está conociendo a Cristo para que le salve. Un tercer punto que quiero que meditemos en esto está también en la enseñanza para el tiempo de hoy. La enseñanza para este tiempo, así como Cristo predicó en ese tiempo, como Cristo dijo en ese tiempo que tenían que predicar a Cristo más poder, con más poder, era por la falsa enseñanza. Es que la enseñanza para el tiempo entonces también es la palabra de Dios, el Nuevo Testamento. A veces inclusive la gente se mete mucho a estudiar el Antiguo Testamento. Inclusive hay personas que son engañadas porque hablan acerca de lo que tienen que practicar el Antiguo Testamento, pero también les habla del Nuevo Testamento. Jesucristo nos dice que la ley para la salvación, la ley que ha dejado en el Nuevo Testamento. Y por eso es lo que nosotros debemos predicar a Cristo al Nuevo Testamento. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, quiero que vayamos allí, son textos conocidos, pero que es un texto que podemos predicarle, y que debemos predicarle a los hombres y a las mujeres. Es que dice aquí Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en esos posteros días nos hablaba por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo el universo. La enseñanza para este tiempo, hermanos y hermanas, Cristo, enseñar a Cristo más fuertemente, Cristo como hombre, Cristo como Dios y Cristo como Salvador. Es interesante eso, enseñar a Cristo como hombre, porque estuvo como hombre acá en la tierra, Cristo como Dios, porque Cristo es Dios, y Cristo como Salvador. Hay que enseñarles a las personas. Y también enseñar la palabra de Dios, enseñar inclusive la Biblia. A veces se enseña otras cosas diferentes que están en la Biblia, pero que lo más importante es enseñar que Cristo nos dice. En Juan 14, 26, quiero ir allí. El libro de Juan capítulo 14, versículo 26. Dice Jesucristo, Juan 14, 26, dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesucristo le está diciendo a los apóstoles de que va a venir el Espíritu Santo, ese Consolador, por quienes ellos iban a hablar todas las cosas. Hay que predicar cada vez más la palabra de Dios, la Biblia. En Hebreos 4:12 dice por qué es tan importante e interesante predicar la palabra de Dios, la Biblia. A veces vemos este mundo tan lleno, por ejemplo, como de la tecnología, vemos inclusive que a veces se habla mucho más, y yo lo he escuchado, y he visto en muchos hermanos y hermanas, de que a veces se habla mucho de la tecnología, de la moda, de la parte cultural, pero no tanto de la Biblia. No sé, hermanos, no sé, hermanas, por ejemplo, como cristianos, como cristianas, por ejemplo, ¿qué conocemos de Cristo? Si conocemos, por ejemplo, cuántos libros tiene la Biblia. Si conocemos, por ejemplo, por qué el Antiguo Testamento y por qué el Nuevo Testamento. Si conocemos, por ejemplo, cuántos libros tiene el Antiguo Testamento y cuántos tiene el Nuevo Testamento. Si conocemos cuál es la ley para el Antiguo Testamento y cuál es la ley que nos rige para el Nuevo Testamento. Si conocemos, por ejemplo, qué es lo que se hacía en el Antiguo Testamento y qué es lo que se debe hacer en el Nuevo Testamento. Si conocemos, por ejemplo, el Evangelio, el plan de salvación, cosas como esas, porque es importante. Si conocemos el tipo de oración para Dios, cómo adorar a Dios, el tipo de la comunión,
el tipo inclusive de cómo predicar, de cómo evangelizar. Es importante eso. Entonces hay que predicar más la palabra de Dios. La Biblia dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Interesante eso. La palabra de Dios sirve para cortar todo lo malo. Le está cortando todo lo malo para que usted y yo obedezcamos mejor a Dios, a Cristo. Pero también está sirviendo para cortar a aquella persona que no obedece a Cristo, para dar juicio a aquella persona que no obedece a Cristo, el día de juicio, como lo dice también Jesucristo en Juan 12:48. Es predicar la Biblia porque es el solo de Dios. 2 Timoteo 3:16 nos dice que toda esa escritura es inspirada por Él y tiene mucha utilidad. También la Biblia como la inspiración del Espíritu Santo, hay que predicarla por eso. Y también la Biblia como revelación única que Dios da al hombre y para que sepa cómo obedecer su santa voluntad. La Biblia, tanto el libro de Génesis como el libro del Apocalipsis, es toda la revelación que Dios ha dado para que el hombre, para que usted y yo hagamos su santa voluntad y seamos salvos por ella. Pero es importante que el punto inicial es Cristo, para que sepamos esto. Quiero terminar diciendo que cuando vemos como Cristo predicó a las personas, nos damos cuenta que sí tenía autoridad y por ella muchos fueron salvos. Como invitación para usted y para mí, cuando estamos a predicar, a evangelizar, mostremos la única autoridad, mostremos a Dios, mostremos a Cristo y mostremos al Espíritu Santo. Esa es la deidad completa que aparece en la Biblia, para que nosotros podamos hacer su santa voluntad. Por último, quiero ir nuevamente a Marcos capítulo 11, versículo 22, versículo 33, para que veamos todo y miremos por qué Cristo tiene autoridad, toda la autoridad, como también lo dice en Mateo 28:18. Volviendo entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan era del cielo de los hombres, respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, mira por qué pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, miren, ahí estaban pensando también, puntos suspensivos, pero temían al pueblo, todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Aunque el hombre quiera enseñar muchas cosas, aunque el hombre diga que esto no es Dios, aunque el hombre diga que hay que pagar diezmo, que hay que hacer milagros, que hay que hablar en lenguas, aunque el hombre diga muchas cosas, esto tiene autoridad en el cielo y en la tierra, y Cristo es el que nos da salvación a todos los seres humanos cuando deseamos su santa voluntad. Vamos a tener con la oración y vamos a seguir adelante con estos temas el próximo lunes de 4 a 5 de la tarde, hora colombiana. Acuérdense de eso, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta tarde, gracias por este momento, por su palabra, porque nos edifica, por su palabra, porque nos da instrucción, porque nos dice cuál es la autoridad, cuál es su revelación. Gracias por su Hijo Cristo, porque vino al mundo a mostrar su palabra, su autoridad, su voluntad para todos los hombres y mujeres que estamos en este planeta Tierra. Gracias a Dios, porque ya conocemos cómo obedecerle, ya conocemos cómo dejar el pecado, ya conocemos Dios cómo ser perdonados, ya conocemos Dios cómo ser añadidos a su iglesia, ya conocemos cómo ser fieles para ser salvos y ya conocemos cómo ir al cielo. Gracias por esa instrucción, gracias por su palabra. Gracias a Dios por su Hijo Cristo, que vino acá a practicar ese evangelio, que vino acá a la reconciliación con usted, que vino acá a predicar su evangelio, pero también Dios a darnos perdón de pecados, a reconciliarnos con usted, a vencer la muerte, también dando la esperanza de la salvación. Por el sello del Espíritu Santo, muchas gracias también Dios por ser posible a su Hijo Cristo. Gracias a Dios por los frutos de Él también. Gracias por esta tarde, por mis hermanos y mis hermanas, por las personas del mundo entero. Gracias por ellas, porque a través de ellas vemos su amor infinito.
a través de sus hijos y sus hijas para que prediquemos su voluntad, para que prediquemos su palabra, para que prediquemos a su Hijo Cristo, para que el hombre y la mujer de Dios conozca al Cristo de la Biblia, a su Hijo Dios, que vino a esta tierra, que fue atribulado, que Dios llevó una cruz, que fue menospreciado, y que por esa cruz y que por eso que los hombres hicieron es que tenemos perdón de pecados y reconciliación para con usted. Ayúdenos Dios para mostrar a ese Cristo de la Biblia, a mostrar a ese Cristo que solamente hay en su palabra, Dios, para que la gente salga del engaño, el engaño de que solamente es amor sin sujetarse, que solamente es amor sin arrepentirse, que es amor en cualquier secta, que es amor en cualquier lugar que se reúne, que es amor llegando de cualquier manera y que es amor inclusive aún siendo pecador. Ayúdanos para que las personas conozcan a ese Cristo, de que da salvación, para seguir predicando su palabra, que nos lleve a muchas almas, Dios, que estén sedientas de su palabra, que estén sedientas de su voluntad, que quieran la salvación, Dios. Realmente las personas que están engañadas para que, como su palabra dice, que cuando se conoce su verdad, la persona es libre, Dios. Gracias a Dios por esta tarde y gracias a Dios por esta emisora. Bendiga a mis hermanos, a mis hermanas, al hermano Jorge Pérez, quien es el administrador de esta página Mensaje de Amor para la Salvación, a los que predicamos allí. Dios para el seminario que va a haber, tercer seminario, para las fechas en este mes de julio, del 14 a 15 de julio, que van a haber estas fechas Dios, para que usted nos esté ayudando a que este tema que es los problemas o las familias en crisis, Dios, con su palabra Dios podamos mejorar nuestras familias, con su palabra Dios podamos inclusive seguir adelante para que le adoremos y lo glorifiquemos desde la familia. Gracias por esta tarde, gracias Dios por su palabra. En su Hijo Cristo oramos, damos gracias. Amén. Ok, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, amigos y amigas, gracias por escuchar este mensaje. Gracias porque es Dios el que nos guía, nos dirige. Es su palabra la que se predica, no es un libro aparte, no son enseñanzas aparte. Y por eso inclusive damos gracias al Señor. Espero que hayamos podido entender la palabra. Si usted tiene preguntas, si usted tiene opiniones, si usted quiere decir algo del estudio, usted puede colocarlo en la caja de ahí puede colocar sus opiniones. También podemos ahí dar sus preguntas. Y pues también pedimos disculpas porque hay interrupciones no solamente a través de la internet, pero también hay interrupciones cuando no se tiene el micrófono. Pido que sigan orando para que pueda tener un micrófono, para que cada vez se pueda escuchar mejor y para que podamos ser edificados con la palabra. Dios bendiga a todos, feliz tarde, feliz semana y nuevamente nos veremos el próximo lunes, si Dios permite, de 4 a 5 de la tarde. Recuerden el programa Mensaje de Amor para la Salvación, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. Romanos 1, versículo 16. Recuerda que les habla su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, Medellín, para todos ustedes. Bendiciones para todos. Feliz semana.